fundamentales de Microsoft Azure. Bienvenidos entonces al módulo 2. Aquí ya vamos a entrar de lleno en lo que es Azure. En el módulo 1 vimos lo que eran los conceptos básicos de nube y ahora vamos a entrar definitivamente en la plataforma. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver componentes de arquitectura de Azure. Vamos a ver las regiones, la zona de disponibilidad. Vamos a hablar sobre lo que es una suscripción y un grupo de recursos. Y luego vamos a entrar de lleno en los recursos principales de Azure. El cómputo, las redes, el almacenamiento y finalmente las bases de datos. A nivel de componentes de arquitectura de Azure, vamos a conversar sobre regiones, sobre zona de disponibilidad, sobre los recursos, Azure Resource Manager o ARM. Ese es un concepto que ya tienen que empezar a familiarizar. Vamos a conversar sobre las suscripciones y vamos a ver conceptos generales sobre los grupos de administración. A nivel de regiones, como les comenté anteriormente, Microsoft es el proveedor de servicios en la nube que más regiones y más data centers tiene a nivel mundial. En pantalla ustedes pueden ver un mapa con puntos de distintos colores. Los puntos azules son esas regiones que ya están operativas 100%. Los puntos azules, donde tienen un pequeño diamante blanco, un rombo blanco adentro, son zonas de disponibilidad y lo más importante, sobre todo para nosotros acá en Latinoamérica y en España también, son esos círculos punteados. ¿Por qué? Porque esas son las regiones que Microsoft ya anunció que van a entrar en funcionamiento prontamente y si se fijan ahí, una está en México y la otra está en España. Entonces, muy buenas noticias para la gente en España y, lógicamente, muy buenas noticias para nosotros en Latinoamérica porque la única zona que tenemos o la única región que tenemos hoy es Brasil. Se va a sumar México. Ahora, ¿qué es una región? Una región es un conjunto de data centers o de centros de datos. Cada región se compone de más de un data center. ¿Okay? La presentación dice uno más, eso es porque lógicamente a medida que se van construyendo se van poniendo en funcionamiento, las regiones parten con uno, pero después rápidamente se sube la cantidad. La ventaja de esto, nuevamente, de tener tantas regiones distribuidas por el mundo, es flexibilidad para ustedes y capacidad de adaptación para ustedes. Es la capacidad de poder reducir la latencia para sus clientes. Ustedes pueden elegir la región que más cerca esté de ustedes o de sus usuarios. Y finalmente, la preservación de la residencia del dato. Vamos a hablar un poco más adelante en detalle de eso, pero si se fijan, en Alemania, por ejemplo, hay regiones que dicen soberanas. Significa que son regiones que tienen un comportamiento especial respecto a otras regiones públicas dentro de Europa. Lo mismo en Estados Unidos. Hay regiones que son para uso solo del gobierno de Estados Unidos. Y algo similar ocurre con la región soberana de Azure en China. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la flexibilidad que ofrece la plataforma para atender tanto su necesidad específica como la necesidad específica de sus usuarios. Pero no basta con que haya una región donde ustedes tengan sus recursos. Para los que estén familiarizados con la norma ISO 22000 en uno de sus capítulos habla sobre la continuidad de negocios y recuperación ante desastres. Basado en ese precepto fundamental es que dentro de la infraestructura de nube de Microsoft existen los pares de regiones. Significa que para cada región hay una región que es su par y que está al menos a 300 millas de distancia de la región original. ¿Para qué existen estas regiones pares? Estas regiones pares existen para que haya replicación automática de los servicios críticos entre ellas, para que así, en el evento muy poco probable de una caída de una región completa, sea la otra región quien recupere los servicios que se estaban ejecutando en la región original y así haya la mínima cantidad de downtime
posible para ustedes. Si se fijan, en general, las regiones están asociadas a geografías, a continentes similares. Si vamos de arriba hacia abajo, y voy a nombrar solo algunas, está este de los Estados Unidos pareado con el oeste de Estados Unidos, Canadá central con Canadá este, Alemania central con Alemania noreste, el este de China con el norte de China, el sudeste de Australia con el este de Australia, y aquí hay una en particular que a ustedes posiblemente les llama la atención, que es Brasil South, que es la zona en Brasil, que es la zona primaria, ¿ok? Ustedes es donde ustedes ponen sus recursos de manera primaria, y su región par es South Central US, el sur centro de Estados Unidos. ¿Por qué sur centro de Estados Unidos? Porque no hay otra región en Latinoamérica aún. México ya está anunciado, pero aún no entra en funcionamiento. Por lo tanto, para poder cumplir con este pareo de regiones, es que Brasil Sur se pareó con la zona centro-sur de los Estados Unidos. Y a nivel de disponibilidad, contamos con variadas alternativas. Primero, una máquina virtual única, que como les comentaba es la opción más simple para migraciones hacia la nube mediante operaciones del tipo lift and shift. Esa máquina virtual única tiene un SLA, un acuerdo de nivel de servicio, de un 99.9% si es que está utilizando almacenamiento premium. Ahora, si esa máquina virtual única se está utilizando además con un Availability Zone, o zona de disponibilidad, que es una protección contra fallas a nivel del data center, ¿ok? Y su SLA aumenta inmediatamente a un 99.99%. Y si yo necesitara aún más protección, tengo, o para eso tengo en realidad, las regiones pareadas, los pares de regiones, que ya es protección regional dentro de, como les decía anteriormente, una zona geográfica en particular para manejar de buena forma los límites de residencia de los datos. Y ahí voy a tener recuperación ante desastres multiregión, ¿ok? ¿Qué son estas Availability Zones o zona de disponibilidad? Estas Availability Zones proporcionan protección contra caídas a nivel del data center. ¿Ok? Dentro de cada región hay más de un data center, como les comenté, y dentro de estos data centers están los dominios de falla y los dominios de actualización, que son dominios que permiten mantener la operación de sus recursos durante los periodos en que, por ejemplo, se realizan las actualizaciones periódicas, las actualizaciones mensuales, por ejemplo, de Microsoft. Y además, existen los dominios de falla que permiten que, o imagínenlos ustedes, mejor dicho, como si su máquina virtual estuviera espejada en más de un rack. ¿Okay? Bueno, eso es a nivel de data center. Pero, ¿qué pasa si un data center completo se cae? ¿Puede pasar? Puede pasar. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, hubo una situación en que varios data centers, de hecho, en una región específica, cayeron al mismo tiempo por una tormenta eléctrica muy grande. Varios rayos cayeron en las cercanías y de hecho en donde estaban alojados los data centers de Microsoft, y eso generó lógicamente problemas a nivel de los servicios. Entonces, para evitar un problema a nivel de un data center, existen estas zonas de disponibilidad. Son data centers que están separados físicamente, pero dentro de la misma región. ¿Ok? Y cada uno de estos centros de datos, cada uno de estos data centers está equipado con redes independientes, con infraestructura, me refiero de redes independientes, está equipado con sistemas de alimentación de energía independientes y con sistemas de climatización completamente independientes. Entonces, si se cae uno, no va a afectar al data center que está al lado o al que está siguiente a ese. Y además, cada una de estas Availability Zones, cada uno de estos centros de datos que está dentro de estas regiones, tiene su propia conexión privada de datos mediante el uso de fibra óptica. ¿Ok? Entonces, es importante que lo manejen, es importante que lo conozcan. Es una solución de alta disponibilidad bastante interesante y bastante accesible a nivel de costos y de recursos. ¿Ok? Ahora,
Ya hablamos de una región, ya vimos a grandes rasgos lo que es o les comenté en realidad lo que es la geografía, ya vimos lo que son las availability zones. Todo eso está diseñado para almacenar recursos. Y los recursos dentro de Azure son estos componentes específicos de la plataforma. Ahí es donde están los recursos de almacenamiento o las máquinas virtuales o la infraestructura de red virtual que ustedes van a utilizar y que son las que les van a permitir finalmente crear las soluciones. Aquí hay solo 6 de los múltiples cientos de tipos de recursos que hay en Azure. Vamos a ver los más importantes. Recuerden, en este curso vamos a ver mucho contenido, pero de manera bastante básica. No vamos a entrar en detalle. Una vez que yo ya definí cuáles son los tipos de recursos que voy a utilizar, es cuando voy a armar mis grupos de recursos. Y los grupos de recursos son contenedores lógicos que sirven para la administración y para poder agrupar los recursos en una sola unidad. ¿Para qué? Para manejar los recursos como si fueran uno, mientras estén compartiendo el mismo ciclo de vida. ¿Ok? ¿Qué significa eso? En el ejemplo que ustedes ven en pantalla hay un sitio web, ¿cierto? Hay una base de datos asociada a ese sitio web, hay una máquina virtual que está alojando, por ejemplo, algún servicio específico, y luego tengo los recursos de almacenamiento, el storage. Bueno, si yo quisiera dar de baja mi web application o mi web service, la lógica indica que también voy a dar de baja el almacenamiento y voy a dar de baja los recursos o los servicios adicionales. Entonces, para yo no tener que andar eliminando, por ejemplo, recursos de a uno o recursos, o tratar de acordarme en realidad qué recurso está asociado a qué otro recurso, es que yo genero estos grupos de recursos. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta que un recurso solo puede pertenecer a un grupo de recursos, ¿ok? Pero los recursos sí pueden estar en diferentes regiones, o sea, yo puedo mover recursos de una región a otra según mi necesidad específica. Y puedo mover los recursos también a otros grupos de recursos en caso de que por razones de crecimiento yo haya generado un grupo de recursos más grande, pero quiera mantener, por ejemplo, la aplicación web. Pero tengo una máquina virtual más grande y cambié el tipo de almacenamiento que estoy utilizando. Todas las aplicaciones que ustedes generen en Azure pueden utilizar varios grupos de recursos al mismo tiempo. No hay impedimento a nivel de eso. ¿Ok? Y algo que vamos a revisar más adelante, el acceso a estos grupos de recursos y por lo tanto a los recursos asociados a ellos se puede manejar de manera centralizada e incluso automatizada, si queremos verlo de alguna manera, utilizando RBAC, RBAC. Role Based Access Control es una funcionalidad muy interesante, una de mis características de seguridad y cumplimiento favoritas, que la vamos a revisar en el módulo de seguridad e identidad. Para poder administrar toda la infraestructura que tengo dentro de Azure, hay una plataforma o una capa de administración que se llama Azure Resource Manager. Esto es algo que está dentro de Azure, no es un servicio independiente, es la forma en que ustedes administran los servicios. Es la capa de administración que les va a permitir crear, configurar, administrar e incluso eliminar tanto recursos como grupos de recursos. Les va a permitir controlar el acceso utilizando autenticación basada en RBAC. Les va a permitir la automatización de ciertas tareas utilizando herramientas específicas o utilizando el SDK de ARM. Y finalmente, les va a permitir almacenar plantillas y diseño de sus soluciones o de sus recursos utilizando formato JSON, que es básicamente el más utilizado para este tipo de situaciones. Una vez que yo ya sé entonces qué son los recursos, los grupos de recursos y cómo los administro con Resource Manager, ya tengo que entrar en el manejo de las jerarquías de Azure. ¿Ok? Y ahí es donde entra el concepto de la suscripción. Una suscripción en Azure
es un acceso autenticado y autorizado a las cuentas que existen dentro de Azure. La ventaja de las suscripciones es que las suscripciones me entregan, por ejemplo, un límite de facturación. En el diagrama que ustedes tienen en pantalla arriba, pueden ver que hay una cuenta de Azure de un usuario asociado a una tarjeta de crédito o a un modelo de facturación específico. Vamos a ver que hay más modelos de facturación que solo la tarjeta de crédito. Pero ese usuario tiene una suscripción de desarrollo, una suscripción de prueba y una suscripción de producción. ¿Qué permite esto? Que yo pueda manejar los límites de gastos y facturación de cada una de estas suscripciones. ¿Por qué? Porque mi suscripción de producción posiblemente no va a tener límite de gasto. ¿Por qué? Porque como es pago por uso y además es donde están mis recursos de producción, yo no quiero que algún recurso no pueda agregar servicios de cómputo, por ejemplo, más memoria o más procesador, simplemente porque le tengo un límite de consumo muy bajo. Sin embargo, las suscripciones de testeo y las suscripciones de desarrollo sí pueden estar acotadas, porque un desarrollador o un equipo de desarrollo no necesita tener decenas de petabytes de almacenamiento, ni teras de memoria RAM, ni cientos de procesadores disponibles para el desarrollo de la solución, pero sí la suscripción de producción, porque esa es la que va a soportar la carga intensa de los usuarios cuando se están manejando o cuando están utilizando la suscripción. Pero además, las suscripciones pueden entregarme un límite de control de acceso para revisar y para administrar y controlar de buena forma quiénes están ingresando y quiénes están haciendo uso de los recursos en distintos niveles. Pueden ser uso como usuario normal, puede ser uso como el editor de algún recurso o puede ser uso como administrador de algún recurso. Entonces, estas suscripciones además, utilizando RBAC, me van a permitir entender cómo funciona. Ahora vamos a hablar sobre los grupos de administración. Aparte de las suscripciones, aparte de los grupos de recursos y aparte de los recursos, existen los grupos de administración. Y lo importante acá es que un grupo de administración puede incluir a varias suscripciones de Azure al mismo tiempo. Entonces, van a ser estos grupos de administración los que van a alto nivel permitirme administrar y manejar las suscripciones, por ejemplo, de desarrollo, de producción o de testeo. ¿Okay? Y los grupos de recursos y los recursos hacia abajo. Ahora, muy importante es tener en cuenta que las suscripciones van a heredar todos los permisos, todas las condiciones que yo aplique a nivel del grupo de administración. Por lo tanto, si yo le doy permisos de administración a un usuario sobre el grupo de administración, ese usuario también va a tener permisos de administración sobre la suscripción. Y si yo restringo los permisos a nivel del grupo de administración, ese usuario va a tener los permisos restringidos a nivel de suscripción. Ahora, yo puedo ir otorgando y denegando permisos hacia abajo en el árbol de manera individual, ¿ok? Y siempre se van a mantener los permisos, si bien hay una herencia, los permisos individuales, los permisos explícitos, siempre están delante de un permiso heredado. Eso se maneja exactamente igual que en una estructura jerárquica tipo LDAP, por ejemplo. Yo puedo tener hasta 10.000 grupos de administración en un solo directorio y puedo tener hasta 6 niveles de profundidad dentro de un grupo de administración. ¿Ok? A nivel ya de los productos que se van a utilizar dentro de Azure para las cargas de trabajo, vamos a ver las máquinas virtuales, vamos a ver containers, vamos a ver Windows Virtual Desktop, vamos a ver conceptos de redes, vamos a ver conceptos de almacenamiento, de base de datos y finalmente vamos a hablar de lo que es el Azure Marketplace. Lo primero que tenemos que entender, porque es lo que más se utiliza todavía dentro de Azure, son los recursos de cómputo, los Azure Compute Services. Y los Azure Compute Services son esos servicios de cómputo bajo demanda que me van a permitir utilizar recursos de cómputo específicamente. Y estos tipos de recursos de cómputo pueden ser las máquinas virtuales, pueden ser los servicios de aplicaciones, pueden ser los contenedores o pueden ser el escritorio virtual de Windows. Las máquinas virtuales de Azure son básicamente una emulación de un equipo físico, pero basada en software. Ustedes las conocen. No hay mayor diferencia entre una máquina virtual en Azure
que una máquina virtual que ustedes estén alojando en un virtualizador on-premises hoy día, VMware o Hyper-V. Estas máquinas virtuales en Azure incluyen un procesador virtual, incluyen una memoria virtual, incluyen almacenamiento e incluyen capacidades de red virtual. Y son una solución de infraestructura como servicio que entrega control y personalización total sobre el ambiente. Ustedes van a definir cuántos procesadores, cuánta memoria, cuánto disco temporal, cuánto disco no persistente, cuánto disco persistente, cómo configurar la red, cuáles van a ser los segmentos, cuántas subredes van a crear. En fin, les permite generar básicamente la infraestructura como si fuera on-premises. Una ventaja que esto permite es la extensión de su centro de datos. O sea, la capacidad que tienen ustedes de tener máquinas virtuales en Azure y máquinas virtuales on-premises y poder enlazarlas utilizando una red virtual. Lo vamos a ver más adelante, pero utilizando, por ejemplo, una VPN o una Express Route que les va a permitir conectar de manera segura su infraestructura on-premises con su infraestructura en la nube. Y ahora que ya vimos lo que es una máquina virtual, veamos lo que son los app services. Las app services son plataformas administrables y administradas para la creación, la implementación y la escalabilidad de las aplicaciones web. Y no solo de aplicaciones web, de APIs también. La ventaja que tienen los app services en Azure es que no necesito saber un lenguaje específico para generarlas. Pueden ser en .NET, en Node.js, en Java, en Python, en PHP, en PHP, en fin, en el lenguaje que ustedes se sientan más cómodos. Ahora, ¿dónde están las ventajas de estos Azure App Services? En que son una oferta de plataforma como servicio para el desarrollo de sus aplicaciones o de sus servicios, donde ustedes no se tienen que preocupar de la infraestructura subyacente, pero que les da a ustedes la tranquilidad de que esa infraestructura subyacente cumple con normativas de seguridad, cumple con características de rendimiento y performance a alto nivel, a nivel corporativo, y que cumple con las normativas de seguridad, de regulación, de residencia de datos, por ejemplo, o de procesamiento de datos específico según la geografía o la región que ustedes estén eligiendo. Es una muy buena alternativa para comenzar en el desarrollo en la nube. Y lo que voy a hacer acá es crear una aplicación muy simple utilizando un contenedor. Si bien no hemos hablado de contenedores todavía, lo vamos a hacer más adelante, utilizando una imagen de Docker de contenedores y después vamos a probar la aplicación. Bueno, creemos entonces ahora nuestro servicio web, nuestra aplicación web. Para eso vamos a ir a crear un recurso. Y el tipo de recurso que vamos a crear es un App Service. Entonces, aquí en App Services no tenemos ninguno, vamos a agregar. De nuevo, el asistente nos va a pedir que validemos primero la suscripción donde vamos a crearlo. El grupo de recursos. Voy a generar un nuevo grupo de recursos. Muy original con el nombre para ser consistente. El nombre. Y el nombre le vamos a poner y la vamos a crear en Docker. ¿Les parece? Hagámosla en Docker para aprovechar de ver esa funcionalidad. Y de nuevo voy a jugar con mi suerte. Perfecto, el 13 no está ocupado. Y vamos a publicar en un contenedor en Docker. Lógicamente vamos a dejar Linux como el sistema operativo y la zona. Vamos a mantener la zona este de Estados Unidos. A la hora de elegir el plan de aplicación, también lo voy a mantener por defecto. Y ahora configuremos el contenedor. Vamos a tener un solo contenedor. La imagen fuente va a ser desde Docker Hub. El tipo de acceso va a ser público y aquí en la imagen y la etiqueta vamos a dejarlo como Microsoft ACI- y vamos a volver al viejo y querido Hola Mundo. Vamos a revisar y crear.
y le decimos crear. Va a iniciar el despliegue. La ventaja que tienen los subservices en Azure es que no necesito saber un lenguaje específico para generarlas. Pueden ser en .NET, en Node.js, en Java, en Python, en PHP, en PHP, en fin, en el lenguaje que ustedes se sientan más cómodos. Ahora, ¿dónde están las ventajas de estos Azure App Services? En que son una oferta de plataforma como servicio para el desarrollo de sus aplicaciones o de sus servicios, donde ustedes no se tienen que preocupar de la infraestructura subyacente, pero que les da a ustedes la tranquilidad de que esa infraestructura subyacente cumple con normativas de seguridad, cumple con características de rendimiento y performance a alto nivel, a nivel corporativo, y que cumple con las normativas de seguridad, de regulación, de residencia de datos, por ejemplo, o de procesamiento de datos específico según la geografía o la región que ustedes estén eligiendo. Es una muy buena alternativa para comenzar en el desarrollo en la nube. Lo que son los contenedores. Los contenedores también son un entorno virtualizado, pero a diferencia de la máquina virtual, un contenedor no necesita que ustedes estén administrando el sistema operativo subyacente. Por lo tanto, una de las ventajas que tienen los contenedores es esa capacidad de respuesta rápida de generar o de tomar más recursos y ponerlos a disposición de los aplicativos que se estén ejecutando en el momento. Y la oferta de Azure para contenedores está dividida en dos. Primero está Azure Container Instances, que es plataforma como servicio y que permite ejecutar un contenedor en Azure, de nuevo, sin la necesidad de administrar la máquina virtual subyacente y sin la necesidad de administrar servicios adicionales para la ejecución de los aplicativos dentro del contenedor. Y luego está Azure Kubernetes Services, que es el servicio de orquestación u organización para grandes volúmenes de contenedores mediante el uso de una arquitectura distribuida y que permite que yo tenga varios contenedores que se están ejecutando en un modelo de granja, si queremos verlo de alguna forma, y que funcionan de manera orquestada, que funcionan de manera única, respondiendo a las necesidades específicas de esa solución. Y la última parte que nos queda ya del cómputo en la nube son los Windows Virtual Desktop. Y Windows Virtual Desktop no es algo nuevo en la nube, se utilizaba ya en infraestructura on-premise, pero ahora es un servicio que está disponible en Azure y es la virtualización del escritorio y las aplicaciones de escritorio ejecutándose en la nube, donde lo que voy a tener yo no es una virtualización de la máquina completa, por lo tanto el usuario no se va a conectar a la máquina, no va a poder configurar parámetros de la máquina, sino que solo voy a tener virtualizado el escritorio personalizado para ese usuario que se está conectando. La ventaja de esto es que no tengo que estarme preocupando de ejecutar servidores que funcionen como puerta de enlace hacia este escritorio virtualizado. Además, puedo tener una gran cantidad de hosts que permiten adaptarse a las diversas cargas de trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy virtualizando mi aplicación de facturación? Bueno, posiblemente hay un periodo específico del mes donde ese aplicativo tiene una alta carga porque, bueno, están todos ingresando registros de facturación o están emitiendo facturas de su empresa. Y en ese periodo, la carga sobre este escritorio virtualizado y sobre esa aplicación virtualizada específica es mucho más alta que en otros periodos del mes. Entonces, van a poder con Windows Virtual Desktop ajustarse a esas cargas no constantes. Y la ventaja además que tiene a nivel de costos es que yo puedo agrupar los recursos para utilizarlos en múltiples sesiones de múltiples usuarios. A nivel de servicios de red, tenemos Azure Virtual Networks o las VNet. ¿Okay? Estas VNet lo que van a permitir es conectar los recursos de Azure entre sí, conectar los recursos de Azure con la Internet y conectar los recursos de Azure con una red local, con su data center on-premises o con su infraestructura de nube privada. Para esa necesidad específica, para esa conexión entre
su infraestructura en la nube y su infraestructura on-premises, siempre utilicen VPN, siempre utilicen los Virtual Private Network Gateways. Estos VPN gateways se utilizan para enviar el tráfico entre la nube pública y la nube privada, pero de manera cifrada, ¿ok? Donde yo puedo además generar una VPN que sea point to site, o sea, desde un equipo hacia la nube, o una conexión site to site y unir todo mi data center on-premises con mi infraestructura en la nube. Y el tercer servicio de red que es muy importante es Azure Express Route, porque Express Route lo que permite es extender la red local hacia Azure mediante una conexión 100% dedicada, por lo tanto 100% privada. Es más, esto es un servicio que solo se puede ejecutar en algunas regiones de Azure, en algunos países del mundo específicamente, y porque son servicios que debe instalar un proveedor local de servicios de comunicaciones. Esto es básicamente una fibra que sale desde su data center o desde su oficina hacia el centro de datos más cercano de Microsoft, y todo el tráfico se realiza a través de esta ruta, a través de esta red. De nuevo, fibra 100% privada, alta velocidad, alta seguridad, extremadamente recomendado para casos donde sea necesario tener ese tipo de seguridad. No es barato, seamos honestos, pero créanme que es una modalidad de conexión que para ciertos workloads específicos sensibles es bastante conveniente. Y en esta demostración lo que vamos a hacer es crear una red virtual, 2 máquinas virtuales, y luego vamos a simplemente probar la conexión entre ellas. Pero es para que vean lo fácil que es crear una red virtual. Entonces, para crear la red virtual vamos a ir de nuevo a crear un recurso, pero ahora en vez de buscar en el listado de la izquierda como lo hice con la máquina virtual, vamos a directamente escribir red virtual. Oh, aquí está, vamos a crearla. Primero, de nuevo, elijo la suscripción, muy importante, siempre fíjense en ese detalle. Vamos a crear el grupo de recursos. Esto no es televisión. El nombre de la instancia y la región. Voy a mantener East US para temas de consistencia con todo el resto de las demostraciones que estamos haciendo. A nivel del espacio de direcciones voy a dejar todo exactamente igual como está. Lo mismo con la subred. ¿Okay? Vamos a dejar la subred por defecto y el rango de direcciones que está ahí por defecto. No voy a modificar nada de eso todavía. Y vamos a revisar ahora que esté todo ok. Hace la validación final. Y una vez que la validación está lista, le decimos crear. Nuevamente me avisa que está iniciando el despliegue y me dice que el despliegue ha comenzado. Mientras tanto, lo que voy a empezar a hacer ahora es la creación de 2 máquinas virtuales también, donde vamos a probar después la conectividad entre ellas utilizando esta red virtual que estamos realizando. Ya está lista la red, vamos a revisarla rápidamente. Perfecto, todo bien, ningún problema, el espacio de dirección es correcto. Vamos de vuelta al home y lo que vamos a hacer ahora entonces es crear dos máquinas virtuales. Bien, esta vez para crear las máquinas virtuales voy a ir aquí, Virtual Machines, vamos a decir agregar. Y con eso entramos al asistente ya de creación de las máquinas virtuales. El grupo de recursos que voy a utilizar es el mismo, donde ya tengo las redes virtuales, el nombre de la máquina, muy original nuevamente, VM1, la región, East US 2, la imagen va a ser nuevamente Windows Server 2019 Data Center. Voy a mantener el mismo tamaño de la máquina virtual que está ya predefinida, el nombre del administrador y la contraseña. ¿Ok?
Y aquí voy a dejar configurado esta vez sí el puerto RDP, porque lo vamos a necesitar para seguir avanzando con la demo después. A nivel de discos, no solo voy a dejar disco estándar, pero no voy a agregar ningún otro disco. Aquí en la red ya tengo que revisar algunas cosas. De lo que me tengo que preocupar acá es que la red virtual sea la VNet 1, que es la que estoy utilizando efectivamente, la subred es la correcta, la dirección IP pública voy a mantener el nombre por defecto, todo el resto lo voy a dejar exactamente igual como está. Vamos a entonces revisar y crear, hacemos la última revisión. Y una vez que esto ya está listo, vamos a crear esta máquina virtual. Ojo, la recomendación que me dice aquí, una advertencia muy importante, tienes el puerto RDP abierto hacia la internet, cuidado con eso. De nuevo, esta es una demo, por eso lo estoy dejando así. Vamos a crear. El despliegue ya se inicia. Y una vez que esto ya está en progreso, voy a ir a crear la siguiente máquina virtual. Y la siguiente máquina virtual, de nuevo, mismo grupo de recursos, el nombre, vamos a mantener la consistencia de nombres, vamos a mantener la consistencia de las regiones, vamos a mantener la consistencia en la imagen, el nombre del usuario y la contraseña. Voy a mantener abierto el puerto RDP también. A nivel de discos lo voy a dejar también disco estándar. No voy a agregar ningún disco. Y en la red nuevamente vuelvo a validar que sea la red virtual correcta. ¿Cierto? La VNet 1. Las direcciones IP. El puerto RDP abierto. Revisar y crear. Validación final. Y una vez que esté listo, vamos a crear. Y mientras esto se está creando, vamos a ver cómo va la creación de la VM 1. La VM 1 ya me aparece aquí, aparentemente está lista. Sí, la VM 1 ya está lista, el estado es ejecutando. Entonces vamos a configurar la VM 1 para poder realizar la prueba de conexión entre ambas máquinas. Para eso hago clic aquí en Connect, vía RDP. Va a descargar un archivo RDP para conectarme a esta máquina virtual. Abro el archivo, le digo que sí. Va a pedirme las credenciales. Las credenciales en este caso son Azure User y la contraseña. Y aquí estoy esperando que haga la configuración inicial de la máquina. Esta es una máquina que tiene absolutamente nada instalado. Aquí la máquina ya está, logramos entrar. Está cargando el Server Manager. Ahora, aquí lo que vamos a utilizar no es el Server Manager, vamos a utilizar PowerShell. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ejecutar como administrador. Y lo que vamos a hacer es muy simple. Ping a la VM 2. Y esto, lógicamente, me va a fallar. ¿Por qué me va a fallar esto? Me va a fallar porque la VM 2 no está permitido el uso de ping. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la máquina 2. Entonces, vamos a ir a la máquina 2, que ya debería estar lista también. Vamos, máquinas virtuales. VM 2, correcto, se está ejecutando. Vamos a conectar vía RDP. Descargamos el archivo.
Lo abrimos para conectar. Me va a pedir mis credenciales, que es Azure User y la contraseña. Aceptamos la advertencia de seguridad y vamos a poder entrar entonces a la máquina. De nuevo, cuando logremos entrar aquí a la máquina, vamos a configurar que permita recepción de ping. Eso es todo lo que vamos a hacer en este caso. Bien, no vamos a ocupar nuevamente el Server Manager, vamos a ir a PowerShell, ejecutar como administrador, y lo que vamos a hacer es ejecutar un comando que nos permita habilitar la recepción de ping desde la VM 1. Entonces, new net firewall rule, display name, le vamos a poner el nombre, allow ICMPv4 in, pin entrante, y el protocolo ICMPv4. Vamos a esperar que se ejecute el comando. Listo, comando ejecutado, todo salió bien. Vamos ahora a ver en la máquina 1, si es que podemos hacerle ahora sí ping a la VM 2. Funciona perfecto, como siempre debe ser. Ahí vimos entonces cómo pudimos crear una red virtual, dos máquinas virtuales y establecer comunicación entre ellas. Ahora que ya conocemos cuáles son los recursos a nivel de cómputo y cuáles son los recursos a nivel de almacenamiento, hablemos, ya vimos los recursos de cómputo y los recursos de red. Ahora hablemos de almacenamiento. Yo tengo varios tipos de recursos de almacenamiento en Azure. El primero son los contenedores de almacenamiento o el blob storage. Estos contenedores de almacenamiento, este blob storage, está optimizado para grandes cantidades de datos, para cantidades masivas de datos y que en general son datos no estructurados. Por ejemplo, textos, datos binarios, fotos, videos, etc. El segundo tipo de sistema de almacenamiento dentro de Azure son los disk storage. Y estos disk storage son los que me entregan los discos virtuales para las máquinas virtuales, para las aplicaciones virtuales o para otros servicios que yo esté ejecutando en Azure y que necesiten acceder a datos almacenados en un formato de disco, en una estructura de disco. Y el tercer tipo de almacenamiento es los Azure Files. Y los Azure Files son un recurso compartido de archivos en la red a los cuales se puede acceder mediante el protocolo SMB, el Server Message Block. Ahora, esto último de los Azure Files es muy interesante. ¿Por qué? Porque hasta antes de Azure Files, si ustedes querían mover su infraestructura de la nube desde su nube privada, de su on-premises, hacia la nube pública, tenían que decidir por migrar los file servers a SharePoint Online o tener una máquina virtual en Azure con el rol de file server. Bueno, hoy hay esta tercera alternativa. Y esta tercera alternativa son Azure Files. Ustedes pueden crear un file share en la nube 100% independiente de la infraestructura de abajo, sin tener que preocuparse por una máquina virtual, por procesador o por memoria, sino que ustedes generan estos recursos compartidos de red y luego los pueden acceder desde Windows como una unidad de red compartida. Exactamente igual como lo harían con un file server. Es un file server, es un file share 100% cloud.
Entonces es bastante interesante. Y se accede a él, como dice la presentación, a través de SMB, por lo tanto, un protocolo estándar que no necesita mayores configuraciones para su uso, ¿ok? Ni aplicaciones especiales tampoco para utilizarse. A niveles de acceso dentro del almacenamiento en Azure hay 3. Yo puedo cambiar estos niveles en el momento en que yo lo estime conveniente y según mi necesidad específica. Lo importante es que ustedes conozcan cuáles son y para qué sirven. Está el almacenamiento en caliente o el almacenamiento hot. El hot storage es un almacenamiento o un tipo de almacenamiento que está optimizado para almacenar datos a los cuales yo estoy accediendo frecuentemente. O sea, son, por ejemplo, esos datos o esos archivos que yo recurrentemente durante un periodo de tiempo estoy utilizando constantemente. Después tengo el almacenamiento en frío o el cold storage, y este cold storage está optimizado para almacenar datos a los cuales yo voy a acceder con menor frecuencia. Y estos datos se pueden almacenar durante, por ejemplo, 30 días. ¿Ok? Al cabo de esos 30 días, yo puedo tomar esos archivos y pensar en llevármelos a un archive. ¿Okay? Este archive está pensado para almacenamientos de periodos prolongados de tiempo. ¿Okay? Son datos históricos a los cuales los usuarios no van a estar accediendo normalmente, no van a estar siendo utilizados por los usuarios de manera constante. Por ejemplo, los datos financieros de la organización de años anteriores. Por temas legales, yo tengo que mantenerlos por un periodo N de tiempo. Voy a ir al caso específico de Chile. Y acá en Chile, los datos financieros deben almacenarse por 5 años. Entonces, para no mantener un almacenamiento en caliente o en frío muy grande, lo que hago es que voy tomando estos datos cada cierto periodo de tiempo y los voy llevando a un archive. Esos datos están almacenados, están ahí de manera segura, son un almacenamiento completamente permanente, ¿ok? Y además, en caso de que algún usuario los necesite, puede acceder a ellos. Y de nuevo, yo puedo mover archivos entre estos 3 tipos según mi necesidad específica. Entonces, si para temas de una auditoría, por ejemplo, los auditores de la organización o un auditor externo necesita revisar datos que son de hace 3 años atrás y que están en el archive, yo puedo tomar esos datos, sacarlos del archive y llevármelos a un almacenamiento hot, por ejemplo, en caliente, durante un periodo específico de tiempo. Terminaron de usarse y los devuelvo al archive. Eso es bastante interesante. Y uno de los servicios que actualmente más solicitudes estamos teniendo como Microsoft de implementar son los servicios de base de datos en Azure. Y la oferta de base de datos en Azure es bastante importante, es bastante amplia y bastante heterogénea. Porque si se fijan, dejamos de ser solamente SQL Server, dejamos de ser solamente SQL. De hecho, nuestra joya, si queremos decirlo, a nivel de servicio de base de datos, no es SQL Server hoy, es Azure Cosmos DB o Cosmos Database. Cosmos DB es este servicio de base de datos que por default, por naturaleza, está distribuido globalmente. No necesitan ustedes preocuparse de la distribución global de sus archivos porque el servicio es distribuido de manera global por defecto. Esto permite que haya un escalamiento elástico e independiente a nivel de rendimiento y almacenamiento. Sus datos pueden estar viviendo en cualquier parte del mundo y pueden replicarse hacia cualquier parte del mundo en segundos, en minutos, de manera muy rápida, para así satisfacer realmente la necesidad de sus usuarios en cualquier parte del mundo. Y los recursos escalan también de manera geográficamente dispersa según la necesidad específica en un punto del tiempo y en un punto geográfico. Pero no nos hemos olvidado de SQL Server. Y para quienes utilizan SQL Server, existe Azure SQL Database.
Y Azure SQL Database es una base de datos relacional, es un OLTP como servicio, es Database as a Service, que está basada siempre en la última versión estable de SQL Server. Ahora, la ventaja de esto, como se los comenté anteriormente, es que ustedes no se tienen que preocupar de la cantidad de procesadores, no tienen que preocuparse de la memoria, de lo único que tienen que preocuparse es de que su modelo sea consistente con el uso en la nube, de validarlo para que funcione apropiadamente con las funcionalidades en la nube, y a partir de ahí es simplemente cargar los datos y comenzar a utilizarlo, alimentar sus aplicaciones, alimentar su data warehouse en la nube, alimentar sus reportes de Power BI, por ejemplo. Todo eso lo van a poder hacer directamente desde aquí. Y como les comenté anteriormente, no solo SQL Server existe como base de datos en la nube, sino que también tenemos MySQL y Postgres como servicio directamente en la nube. Si ustedes quieren desarrollar, por ejemplo, un sitio en WordPress con una base de datos MySQL, pero sin la necesidad de un servidor, hoy lo pueden hacer. Pueden tener la base de datos MySQL de su sitio WordPress corporativo en MySQL as a Service. O si quieren utilizar Postgres, motor de código abierto, también pueden hacerlo directamente como un servicio sin tener que levantar servidores, sin tener que preocuparse de otras configuraciones de arquitectura, de infraestructura, que hacían un poco más complejas estas distribuciones o la implementación de estas distribuciones. Pero además existen las Azure SQL Managed Instance o instancias administradas. Estas instancias administradas están pensadas en el lift and shift de servidores SQL Server hacia la nube. Es plataforma como servicio también, completamente administrada y con almacenamiento permanente, que está pensada para que ustedes puedan subir su base de datos SQL Server para alimentar a sus aplicaciones sin tener que estar haciendo grandes cambios a nivel de las aplicaciones y sin tener que estar haciendo grandes cambios a nivel de base de datos. Simplemente modifican sus strings de conexión, ajustan las direcciones IP, dan los permisos correspondientes y pueden seguir funcionando de manera bastante rápida. La ventaja de esto es que a pesar de ser instancias de SQL Server un poco distintas a lo que es SQL Database en Azure, ustedes mantienen las capacidades de plataforma como servicio. ¿Qué significa eso? Actualizaciones de seguridad, actualizaciones de versiones de SQL, copias de seguridad que son nativas de la plataforma, que no significa que ustedes no tengan que hacer las suyas. Por favor, recuerden nuevamente, modelo de responsabilidad compartida, los datos siempre son responsabilidad de ustedes. Nosotros respaldamos a nivel de la plataforma, ustedes deben preocuparse de los respaldos de los datos. Y además, estas SQL Managed Instances tienen capacidades y características de alta disponibilidad. Y además, si ustedes están utilizando Software Assurance o sus licencias de SQL Server tienen Software Assurance y Azure Hybrid Benefit, pueden ahorrarse bastantes costos de licenciamiento en la nube, llevándose sus licencias desde su infraestructura on-premises hacia la nube. Veamos entonces cómo vamos a crear una base de datos SQL en Azure y después vamos a hacer un par de consultas ahí para probar que está funcionando apropiadamente. Bueno, ahora vamos a entonces crear nuestra base de datos SQL Database. Agregamos y de nuevo el asistente, ojo con la suscripción, nuevamente no me canso de repetirlo porque es muy común que ahí pasen algunas cosillas de repente. Vamos a crear un nuevo grupo de recursos para nuestra nueva base de datos. El nombre de la base de datos, mantengo la consistencia de ser extremadamente simple para poner los nombres. Y aquí en servidor me dice no tienes nada. Vamos a crear entonces un nuevo servidor. El nombre que le vamos a poner es SQL Server. Está ocupado, vamos a buscar algún número. Yo nací el día 13, así que vamos a buscar el día 0013. Voy a jugar con la suerte aquí eligiendo ese número. Y ahora las credenciales. ¿Ok? La contraseña.
La confirmamos. Mantenemos la región. Ok. Listo. Y ahora vamos a validar que el cómputo y el almacenamiento sean los indicados. Vamos a mantenerla por defecto, una generación 5 con 2 núcleos virtuales y 32 de storage. Vamos a la red y aquí en la red vamos a tener un endpoint público. Permitir que Azure y los recursos accedan al servidor, sí. No vamos a agregar ninguna IP adicional por ahora. Y una vez que ya tenemos esto listo, vamos a las configuraciones adicionales. ¿Por qué aquí configuraciones adicionales? Como esta es una demostración, yo aquí voy a elegir una base de datos de ejemplo, la querida AdventureWorks LT. ¿Okay? Vamos a dejar el collation de la base de datos por defecto. No vamos a habilitar absolutamente nada de las características de seguridad avanzadas. De nuevo, solamente porque esto es una demo. Y vamos a crearla. Y vamos a esperar hasta que esto esté listo. Bien, ahora que el despliegue está completo, vamos al recurso y vamos a validar que esté funcionando correctamente. Está la base de datos en línea y vamos a revisar que esté todo correcto. Perfecto. Me dice que hay varias cosas que no están configuradas todavía, el cifrado de datos, la replicación geográfica, la auditoría, etc. Pero por ahora lo vamos a dejar así como está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Probemos si esta base de datos está funcionando. Vamos al editor de consultas y aquí vamos a poner la contraseña que generamos. Me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque la dirección IP no está autorizada para poder iniciar sesión acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a darle permiso. Bien, y para poder hacer esto, para poder darle permisos, vamos a ir a la configuración del firewall y vamos a agregar una dirección IP. La dirección IP queda acá abajo, ¿cierto? Vamos a mantener acá arriba las políticas de conexión, el acceso y que que no esté denegado el acceso público, de nuevo, solo porque esta es una demo. ¿Ok? Ya tenemos la dirección IP. Vamos a guardar. Esto va a actualizar lógicamente las reglas del servidor. Ya está listo. Volvemos a la base. Vamos al editor de consultas y probemos si esto funcionó. Ajá, ahora sí, funcionó. Entonces, ahora generemos una consulta. Bien, y la consulta que voy a hacer una consulta bastante sencilla, no voy a hacer una consulta muy compleja para efectos de esta demostración.
Y ahora vamos a ejecutarla. Y, ¿dónde puse mal el dedo? Acá, perdón. Es demasiado temprano para estar ejecutando consultas SQL. Bueno, aquí está, ahora sí. Pido perdón por el error de tipeo. Pero acá está funcionando entonces, aquí están los resultados de la consulta que hicimos. Significa que la base de datos está funcionando adecuadamente. Yo aquí podría guardar la consulta, exportar la consulta en un archivo, los resultados de una consulta en JSON, en CSV o en XML, si quisiera también poder hacerlo. Y ya para finalizar este módulo 2, les voy a comentar sobre el Azure Marketplace. El Azure Marketplace, ustedes lo pueden acceder desde el portal de Azure o desde azure.com, van ahí al enlace de Marketplace, y en el Marketplace ustedes van a poder encontrar todo el amplio espectro de soluciones, de productos, de servicios que tanto Microsoft como terceros tienen disponibles. Hay aproximadamente 10.000 productos y servicios dentro del Marketplace que van desde imágenes de máquinas virtuales con algún sistema operativo específico y con algún software preinstalado hasta imágenes de bases de datos. Por ejemplo, pueden ejecutar Oracle directamente. Ustedes pueden ir, buscar Oracle y levantan una máquina virtual con Oracle. O qué pasa si ustedes utilizan SAP y quieren utilizar SAP HANA. También pueden hacerlo. ¿Qué pasa si quieren utilizar Beam Backup? ¿Qué pasa si quieren utilizar WordPress? Bueno, todas esas soluciones que son muy conocidas, pero además hay soluciones de terceros, de ISVs independientes, de desarrolladores posiblemente locales, que ustedes pueden encontrar en el marketplace de Azure. Hay herramientas de desarrollo, hay implementación de aplicaciones, como les decía, es bastante interesante lo que pueden encontrar ahí. Para finalizar, hagamos un pequeño resumen de este módulo entonces. ¿Qué es lo que vimos acá? Vimos los conceptos de región, vimos alta disponibilidad, vimos las regiones que tiene Azure y por qué somos el proveedor de servicios en la nube con más presencia a nivel mundial y para qué. ¿Por qué lo somos? ¿Cuál es el fin de eso? Vimos algunas herramientas de administración, vimos servicios de Azure a nivel de cómputo, de redes, de almacenamiento y base de datos y finalmente una vista muy rápida a lo que es el Azure Marketplace. Y con esto estamos terminando el módulo 2. En este